Alex, ¿cómo estás? Nicole, buenas noches. Victoria, ¿cómo estás? Paola, Verónica, Berta, buenas noches. Buenas noches, Cristian, Gerson, Julio, Marco, Marta, Marjorie, Nicole. ¿Cómo estás, Gerson? Buenas noches. ¿Cómo estás, Verónica? Cintia, ¿cómo estás? Rubén, Sandra, ¿cómo estás? Talía, buenas noches. ¿Cómo estás, Marjorie? Alex, Alessandro, buenas noches. ¿Cómo están? Yuri, ¿cómo estás? Buenas noches. Isadora, buenas noches. Buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Ya estamos ingresando a nuestra unidad número 3 y nos vamos a preparar para presentar también nuestro producto académico número 3. ¿Sí? Ahí, Diego, tienes la mano levantada. ¿Sí, Diego? Sí, profesora, ¿qué tal? Una ¿Cómo es? consulta. Sí, Sí. lo que pasa es que, bueno, los grupos que ya estamos formados, lo que pasa es que mi grupo, profesora, no trabaja y no aportan mucho. Y solamente trabajamos una compañera y mi persona, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el producto académico, el pasado, que se subió, mis compañeras pues no hicieron su video y muchas cosas, profesora. Y yo no veo mucho aporte, la verdad, de ellos. No sé si habría la Ujú. posibilidad de yo solamente trabajar con mi compañera, porque hacer de nuevo es como que quizás, por ejemplo, sé que en esta semana usted va a ver mi proyecto que solamente ver dos videos, ¿no? De mi compañera y yo. Ujú. Y incluso ponían link de cualquier video de YouTube, ¿no? Y como que no va, ¿no? Y no sé si habría la posibilidad de que yo con mi compañera solamente lo haga. Sí, perfecto. Continúen los que están. Recuerden que en los trabajos en equipo, ustedes tienen ahí la potestad de poner el porcentaje de participación. Entonces, si es que alguien no está participando, pues ponemos el porcentaje correspondiente y continuamos los que están trabajando proactivamente. Así queden dos, así queden tres, ¿no? Entonces, continuamos y estamos a puertas de presentar el producto académico número 3 y preparándonos para la evaluación final. Así que adelante, Diego. Ya, profesora, gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, como les decía, el día de hoy estamos ingresando a nuestra unidad número 3 y nos vamos a preparar para el producto académico número 3. Pero antes de ingresar a esta unidad, quisiera que me comente cómo ha sido este proceso de elaborar el producto académico número 2, el proceso de empatizar, ¿no? De hacer las entrevistas, de poder encontrar o elaborar más mapas de empatía. ¿Cómo ha sido este proceso? A ver, cuéntenme, los escucho, las escucho, por favor. A ver, ahí tenemos a Marco, Alex, Nicole, Isadora, Yuri, Cristian. A ver, coméntenme, ¿cómo les ha ido? Tenemos a Magali, Marjorie, Paola, Ronald. A ver, vamos, los escucho, las escucho. ¿Cómo ha ido este proceso de elaboración del producto académico número 2? A ver, se encuentra en sala Isadora Susana. Ok, Isadora, ¿podrías prender tu micrófono y comentarnos cómo es que te ha ido en tu equipo en este proceso de empatización? De repente también Marco, Verónica están en sala. Vamos, Mirieli. Docente, buenas noches y buenas noches, compañeros. Sí, pues comentarle de que es un proceso muy bonito, ¿no? Porque yo sola trabajo con mis compañeros, que son todos varones,
pero realmente aprendí aquí en este curso de que de algún modo, pues yo era la que les decía, no, ya hacemos esto tú me lo haces, esto hacemos, y los chicos pues es como que parecíamos una familia en la cual pues uno ordena y también hace, ¿no? Esto falta o puedes hacerlo así y realmente, y el tema que hemos elegido pues nos interesa a todos porque al final hemos llegado a, como dice, empatizar, hemos llegado a coordinar y pues se hizo algo bonito. Para mí es bonito trabajar con ellos y no, estoy gustosa y espero para poder lograr y de verdad estamos aprendiendo cómo hacer las entrevistas, cómo coordinar, porque a veces el horario que tenemos, ¿no? Con el trabajo no, pues un poquito nos juega, pero estamos ahí para entendernos porque también hay que ser empáticos con los compañeros que a veces trabajan en la mina, pero veo de que cada uno de algún modo pues siempre está aportando y lo que aprendimos ser es empáticos y solidarios, porque así como yo también acá en Madre de Dios, a veces se va de pronto la señal cuando cae fuerte la lluvia y pues de algún modo nos ayudamos y terminamos el trabajo docente. Eso sería mi compartir. Excelente, excelente, Aide. Muchísimas gracias. Y Aide, ¿cómo ha sido este proceso de realizar las entrevistas? ¿Qué es lo que han ido obteniendo de los usuarios frente al problema que ustedes estén investigando? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención, que han podido descubrir después de este proceso de empatización a través de las entrevistas? Bien, de las 5 entrevistas que hemos realizado, pues lo que más nos llama la atención es que pues hay bastante, como se dice, eh, a ver, no hay esa dejatividad de parte tanto de los padres, de las autoridades, porque como escogimos en el lugar de Madre de Dios, en el distrito Guaypetue, lo que es la anemia, pues realmente hay mucho que trabajar y hay recursos con las cuales, como se dice en la zona, pero lo que es, creo que hay que incentivarlos, hay que hacerlo como una sesión demostrativa tal vez de que pues podamos, no sé, contribuir en el lugar y pues esperamos nosotros por lo menos, ¿no? Conseguir esto de lo que es la prevalencia de la anemia en el distrito. Y es preocupante, ¿no? Ver a los niños que tienen mucho futuro y que pues se esté dejando de lado esto que es el tema de la anemia y es preocupante, docente. Excelente, gracias, Aide. Espero que todos los equipos hayan logrado empatizar con sus usuarios, hayan logrado capturar realmente qué sienten, qué piensan los usuarios que están atravesando esta problemática, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de estos descubrimientos, recién vamos a poder pasar a la etapa de co-creación, donde procederemos mediante técnicas a proponer una idea que sea original, una idea que sea sostenible y que realmente permita resolver ese problema que ustedes están trabajando. En este producto académico número 2, he estado revisando ya los trabajos, me falta todavía un NRC y medio, pero he visto que hay equipos que el título del problema lo están poniendo ya como la solución. Y recuerden que dentro de la metodología del diseño centrado en el usuario, no debemos de, en esta etapa, pensar en ninguna solución, porque el primer paso justamente consiste en empatizar con el usuario. Recordemos que dentro de la metodología, nosotros para este producto académico número 2, estamos en esta primera etapa, que es la etapa de inspiración, donde empatizamos, donde conocemos el problema a nivel de fuentes secundarias y luego bajamos a conocer el problema desde el campo, identificando a nuestros usuarios, ¿verdad? Entonces,
si nosotros ya empezamos con un título que tiene una solución, ya estamos empezando nuestra investigación sesgada. Ya no vamos a considerar lo que necesita o quiere el usuario, sino más bien ya le estamos dando esa solución. Entonces, estos equipos, les he puesto esas observaciones en sus retroalimentaciones, tienen que modificar el título, tienen que modificar el enfoque que le están dando al problema, porque si iniciamos mal con esta etapa de inspiración, esos errores los vamos a arrastrar para este producto académico 3 y también para la evaluación final. Así que a cada equipo les estoy poniendo ahí el feedback bien detallado y para que puedan hacer las correcciones. Hay algunos equipos que han hecho sus trabajos excelente, muy bien, han seguido las pautas. Entonces ahí también ya les estoy poniendo la recomendación de que empecemos a encontrar los insights ya para nuestro producto académico número 3. El día de mañana ya estaré culminando con las calificaciones, ¿sí? Para que puedan ir revisando el feedback y también para que puedan ir viendo las notas que han obtenido. Yo me imagino que mañana por la tardecita ya están todos los trabajos corregidos, ¿sí? Sí, Brenda. Buenas noches, profesora y compañeros. Justamente un compañero ha conversado con respecto al grupo. Quiero decirle algo breve nada más. Es que lo que pasa es que no podemos trabajar con personas que en realidad ya esperan el último momento y esperanzarnos a que suban su aporte y no lo hacen y nosotros confiados porque supuestamente lo van a hacer y eso nos retrasa demasiado, profesora. Llega el día de la presentación y ya son las 11 y sigan avanzando. Entonces, así no es, profesora. No podemos avanzar con un grupo así. Sí, claro que sí, Brenda. Recuerden que desde la primera semana de clase, que fui muy enfática al decirles que en la asignatura promovemos y debemos de lograr la competencia de trabajo colaborativo. Y para ello, pues deberíamos de trabajar de forma proactiva en los equipos de trabajo, de forma coordinada y practicar habilidades como la empatía, la asertividad, el trabajo en equipo, solución de conflictos y que les recomendé, recuerdan que ustedes pongan las normas bien claras dentro de sus equipos, ¿no? Si el equipo, una persona, un estudiante no participa, no está cumpliendo, entonces pónganle ahí, Brenda, el porcentaje de participación. Yo tengo muchos equipos ahí que le están poniendo, por ejemplo, a un integrante el 60%, el 50% de participación, de acuerdo a lo que corresponda, pero el equipo tiene que avanzar. Y si hay alguien que definitivamente no participa, no trabaja, pues pongamos el 0%, porque debe ser una responsabilidad compartida, ¿sí? Así que para el producto académico número 3 pueden volver a reunirse, concertar normas de trabajo en equipo para que salga a flote el producto académico 3 y la evaluación final, que recuerda que también es en equipo, ¿sí? Entonces, ahí, sí. Disculpe que le corte. Sí, casualmente yo hice una consulta, y me acuerdo la semana pasada, con respecto con los videos, en este caso que tendrían que haber sido 5 videos. ¿Qué pasaría si uno de los compañeros no cumple? Igual sí o sí tendríamos que subir los 5 videos, y usted sí lo mencionó que sí o sí teníamos que subir los 5 videos, así algunos no cumplan con ello. Y eso fue pues nuestra incomodidad, ¿no? Que subimos nuestros videos, pero ellos no. Entonces eso hace que nuestra nota baje por más que le pongamos el 0%. Sí, profesora, solamente hay 2 videos de mi compañera y yo nomás. Entonces se van a considerar esos 2 videos, pero según la rúbrica de evaluación y según lo mencionado en clase son 5. Entonces, algunos equipos hicieron la consulta. Si somos 3, tenemos que presentar 5 entrevistas, así es, 5, ¿no? Entonces, igual ahí lo voy a considerar. Creo que todavía me falta ahí corregir Diego, Brenda, y lo vamos viendo, pero sí, debemos de cumplir con todos los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación, ¿sí? Perfecto, ahora sí, recordando, ok, vamos a ver que dentro del producto académico número 2 hemos visto todo lo que es la etapa de inspiración, donde cada equipo se ha concentrado en identificar un reto social o ambiental que los apasione. Recordemos que el reto debía de ser específico, ¿no?
para que los usuarios sean identificados de forma rápida y de forma correcta. Hemos procedido a realizar 5 entrevistas, 4 a usuarios directos y una entrevista a un profesional. De esas entrevistas hemos procedido a capturar los resultados, ¿verdad? Estos resultados los hemos pasado hacia los mapas de empatía. Recordemos que dentro de los mapas de empatía, el objetivo era poder conocer qué siente, qué piensa el usuario y que debíamos de hacer bien un análisis muy profundo para adentrarnos en el sentir de nuestros usuarios, es decir, para poder ser empáticos. Los mapas de empatía tenían que tener esta estructura, ¿verdad? 4 cuadrantes: qué piensa, qué siente el usuario, qué ve, qué dice, qué hace, qué oye, y el short bio, que era la descripción respecto a las características del entrevistado, para darle vida a ese mapa de empatía. Entonces hemos presentado 5 mapas de empatía y ya algunos equipos han ido identificando los insights. Y desde ahí vamos a obtener todos estos insumos para pasar a esta unidad número 3, que es el proceso de ideación. Miren, una vez que nosotros hemos obtenido estos mapas de empatía, ya vamos viendo que hay algún comentario, algún sentir repetitivo en este grupo de entrevistados, ¿no? Entonces, a este sentir repetitivo, a este hallazgo que ustedes han podido descubrir en este proceso de entrevista, se le conoce como insights, ¿ya? ¿Y qué son los insights? Los insights vienen a ser estos descubrimientos de por qué este grupo de personas se comporta de tal forma, o qué siente este grupo de personas, qué piensa este grupo de personas. Porque al entenderlos, recién procederemos a proponer una solución que se ajuste a estas necesidades, características de este grupo de usuarios. Entonces, les decía que desde el punto de vista metodológico, los insights son los por qué detrás de las necesidades aparentes. Entonces, un insight es un descubrimiento no obvio. Es un descubrimiento que se logra después de una conexión profunda con el usuario. Si nosotros, por ejemplo, asumimos un insight, vamos a proponer una solución bajo ese insight, bajo ese descubrimiento, que al final de repente no tenga el efecto esperado, porque el usuario dirá, muy bonita tu idea, muy atractiva, pero no me genera cambio o no me genera beneficios y por tanto no usaría, no compraría la idea que tú me estás proponiendo, el producto que tú me estás proponiendo, ¿sí? Entonces, ahora de estos mapas de empatía tenemos que proceder a encontrar los insights, que van a ser estos descubrimientos que nos van a permitir entender a nuestros usuarios. Y acá vamos a ver ejemplos de insights. ¿Ustedes han escuchado de la empresa Toto? ¿Han escuchado de la empresa Toto? ¿Alguno? Sí, Miss, no. Sí, Muy bien, algunos conocen, por ejemplo, ahí es una empresa Mireille. colombiana. Exacto, Jean Paul, es una empresa colombiana. Ahí Lucía, Nalda, Victoria nos dicen que no. Ok, hoy día vamos a conocer esa empresa Toto. Miren, como dice Giancarlo, Toto es una empresa colombiana que se dedica a la producción y a la comercialización de mochilas para escolares. Entonces, Toto, como empresa, se esforzó mucho en poder producir mochilas de calidad, con insumos de calidad, con colores a la vanguardia, con modelos también a la vanguardia. Pero resulta que todo el esfuerzo que hacían no repercutía en sus objetivos, es decir, en su rentabilidad, no obtenían los objetivos que tanto buscaban.
Entonces, empezaron a lanzar diferentes tipos de estrategia. Uy, debemos de cambiar colores, debemos de cambiar este modelo, y empezaron a hacer varios esfuerzos que al final no tenían ningún impacto directo en el número de ventas. Es así que esta empresa se empezó a cuestionar y a decir, pero si estamos haciendo todo, si tenemos mochilas con insumos de calidad, a un precio accesible, modelos, colores a la vanguardia, estamos haciendo una gran publicidad, ¿por qué no se ve esto reflejado en nuestras ventas? ¿Por qué no tenemos la aceptación que tanto queremos? Y es así que esta empresa decide justamente aplicar el design thinking, y cuando ellos empiezan a empatizar con los usuarios, descubrieron algo que les llamó la atención y que cambió un poco su modelo de negocio. Ellos descubrieron a través de sus entrevistas que el usuario, es decir, los padres que compraban las mochilas, decían, mira, sí, tu mochila es perfecta, o sea, sí, es de calidad, sus modelos son interesantes, los colores también, o sea, todo por ahí bien, pero nosotros buscamos una mochila que tenga ciertas características, ¿como cuáles? Descubrieron que los padres decidían si le compraban o no una mochila a sus hijos o a sus hijas, dependiendo de que la mochila no sea, digamos que, dañina para la salud, para la columna de sus hijos. Entonces, los padres decían, a mí me preocupa que, pues, de repente con una mochila grande, ¿no? Digamos, se dañe la columna de mi hijo. Entonces, cuando esta empresa Toto descubrió el principal motivo de decisión de compra o de no compra de los usuarios, cambiaron. Y es así que a este modelo lindo, a la vanguardia, con colores lindos y de calidad, le pusieron atributos adicionales que ya eran, por ejemplo, asas que tenían una especie de tejidos que por ahí pasaba el aire, ¿no? Correas también ergonómicas que se ajustaban al cuerpito de un varoncito, al cuerpito de una mujercita. Y cuando hicieron estos cambios, es ahí donde la empresa despegó. Entonces, ¿cuál fue el insight acá? ¿Cuál fue ese gran descubrimiento acá? ¿Cuál fue? Escuchar al público también, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué descubrieron, Brenda, escuchando al público? Problemas Las necesidades. disergonómicos. ¿Cómo así, Carlos? Problemas disergonómicos, digo. En los que Exacto, utilizaban las mochilas. exacto. Ellos descubrieron algo que quizás no se les hubiese ocurrido por la mente, no se les hubiese pasado por la mente a ellos solitos. Tuvieron que empatizar, escuchar a su usuario para encontrar este gran descubrimiento. Y cuando lo encontraron, pudieron plantear una solución atractiva, una solución que el usuario sí sienta que es tangible, sí sienta los beneficios. Porque está claro que si nosotros en un producto o en un servicio no encontramos atributos o beneficios que satisfagan nuestras necesidades, simplemente no lo usamos o no lo compramos, ¿verdad? Pero para descubrir esa necesidad, tengo que escuchar al usuario. Tengo que saber qué siente, qué piensa y no asumir. El peor error que podemos tener al momento de innovar es justamente asumir. Y miren, ahora tenemos otro caso también real, y este es un caso más bonito, más interesante, porque miren, por ejemplo, en este caso le ocurrió al gobierno de Dinamarca. ¿Ya? El gobierno de Dinamarca descubrió que sus programas de alimentación eran ineficaces. Ellos descubrieron que había un gran porcentaje de personas mayores, ¿no? Ancianitos, que tenían problemas de alimentación. Y es así pues que ellos deciden poner su programa de alimentos que estaba dirigido para este grupo de ancianitos, donde la idea que ellos vieron en este programa era que les iban a dar una alimentación saludable, pero gratuita.
Entonces empezaron a difundir su programa de alimentos, ¿no? Con, digamos que alimentos saludables, atractivos, de buena calidad y también pues gratuitos. Pero se dieron cuenta de que los ancianitos no acudían a su programa. Entonces empezaron también a disparar alocadamente diferentes tipos de estrategias porque empezaron a pensar de que, uy, no están viniendo porque de repente no hemos hecho mucha publicidad. Entonces, hagamos más publicidad. No funcionó. Igual no tenían acogida. Uy, hay que cambiar el menú, ¿no? No funcionó. Y entonces también deciden aplicar el design thinking y ahí descubren algo que hizo que el modelo cambie totalmente. Miren, ellos, al empatizar con los usuarios, descubren que los ancianitos sí conocían del programa, que sí había publicidad del programa, que, digamos, la comida sí les parecía interesante, que sí estaban dispuestos como que a ir, pero ¿por qué no iban entonces? Descubrieron que el motivo por el cual los ancianitos no acudían a este programa era porque les daba vergüenza. Les daba vergüenza recibir, digamos, alimentación gratuita en la forma en la que les estaban entregando. Sentían mucha vergüenza por recibir la comida. Preferían tener problemas de alimentación, ¿no? Que acudir al programa por vergüenza. Entonces imagínense descubrir este motivo. No es algo fácil porque las personas, cuando tú les haces una pregunta, es muy difícil que muestren su vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí los entrevistadores han tenido que conectar tanto, pero tanto con los usuarios que han podido descubrir este hallazgo tan profundo, tan difícil incluso de aceptar o de admitir. Y cuando se descubrió que ese era el principal motivo por el cual no asistían al programa, entonces el programa cambió modelo. ¿Cómo cambió? No en que les dejaban de dar la alimentación, sino que cambiaron la forma en la que se les entregaba la comida. Hicieron una especie de tipo restaurante donde a estas personas se les atendía como un comensal, como un consumidor, ¿no? Entonces era tal cual un restaurante donde los ancianitos podían acudir a recibir su alimentación. Y es así que empezó a tener una gran aceptación y es que se ha convertido también en una referencia en este tipo de iniciativas. Entonces, ¿cómo pudieron descubrir este hallazgo? Por medio de un proceso de empatización eficiente. Y eso es lo que debemos de haber hecho en nuestras entrevistas. Debemos de descubrir ese motivo oculto, ese hallazgo que no es visible, ese hallazgo que es difícil de identificar. Tenemos que hacerlo en nuestros mapas de empatía. Tenemos que descubrirlo de nuestros mapas de empatía. Entonces, para el producto académico número 3, vamos a tener que identificar cuáles son estos insights para pasar al proceso de co-creación. Y alguien podría decirme, uy, Miss, nosotros como equipo todavía no hemos identificado nuestro insight, todavía no sabemos este hallazgo tan profundo de nuestros usuarios. ¿Qué hacemos? Revisemos nuevamente las grabaciones de nuestras entrevistas. Ahí vamos a poder encontrar estos hallazgos. Y con estos insumos es que nosotros vamos a pasar ya a la unidad número 3 y nos vamos a preparar para el proceso de co-creación, ¿sí? Entonces, el objetivo de la clase el día de hoy es que ustedes conozcan cómo se debe de proponer una idea de solución que sea original, que sea eficiente, que sea sostenible y sustentable. Cuando vamos a proponer una idea de solución, hay un proceso de co-creación para obtener esa idea. No es la primera que se me ocurre, no es que, uy, mañana me despierto y me voy a iluminar. No, hay diferentes técnicas
para poder encontrar una idea buena, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos con la etapa de inspiración y ahora nos vamos con la etapa de ideación. ¿Qué insumo necesitamos para esta etapa de ideación? Necesitamos los insights, que recuerden que son los descubrimientos sobre las necesidades de los usuarios, cosas que no son fáciles de identificar y que hemos logrado obtener por medio de un proceso de empatización. Ahora, los insights tienen un modelo para ser plasmados, ¿sí? ¿Y cómo debe ser este modelo? Así. Para el producto académico número 3, ustedes van a tener que identificar 3 insights, 3 descubrimientos después de las entrevistas, pero van a tener que elaborarlo bajo esta estructura. Primero, nombre del usuario, no el nombre Juanita, Pepito, sino el grupo de usuarios a los cuales ustedes se están dirigiendo, la necesidad o el insight identificado y el aprendizaje o el motivo. Por ejemplo, acá podría ser, ¿no? Los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Continental necesitan conocer técnicas de relajación para disminuir sus niveles de estrés. Entonces, aquí vemos que se cumple la estructura. Tenemos el nombre del usuario, que vendría a ser los estudiantes de la carrera de medicina en la Universidad Continental. El insight, que es esta necesidad de conocer técnicas de relajación. ¿Y para qué? Para disminuir sus niveles de estrés. Entonces, debemos de elaborar 3 insights bajo esta estructura. Ahora, de estos insights se identifican las preguntas generadoras. La pregunta generadora surge de una interacción directa con el insight y tiene la siguiente estructura. Empezamos con el cómo podemos o cómo podríamos, la necesidad, el para qué y la implicación. La estructura de una pregunta generadora debe ser la siguiente. ¿Cómo podríamos hacer que los estudiantes de la carrera de medicina conozcan de técnicas de relajación para disminuir sus niveles de estrés y así tengan una mejor salud mental? Entonces, si tengo 3 insights, tengo que obtener 3 preguntas generadoras, ¿sí? Estos insumos lo estamos obteniendo del proceso de empatización. Para pasar a la etapa de co-creación, vamos a escoger un insight con una pregunta generadora. Es decir, tenemos nuestros 3 insights, nuestras 3 preguntas generadoras, y ahora de esas 3 vamos a escoger una. ¿Y qué características tiene que tener este insight para escogerlo? Pues debe ser el insight o el descubrimiento más relevante. El que si resolvemos, repercute de forma directa en eliminar o en reducir el problema que nosotros estamos investigando. Entonces tiene que ser el insight más potente, el insight más interesante. ¿Ya? Entonces escogemos un insight con su pregunta generadora y explicamos por qué hemos escogido este insight y estamos dejando de lado los otros 2. Tiene que ser el insight más importante. Algún equipo podría decir de mí, nosotros hemos encontrado 5 insights, 5 descubrimientos súper interesantes. Ok, entonces analicen esos 5 y de esos 5 escogen 3 para convertirlos en insights y preguntas generadoras y de esos 3 obtenemos una pregunta generadora con su insight. Se entiende qué es un insight y se entiende la estructura en la cual o cómo se debe de presentar. ¿Se entiende? Sí, profesora. Sí, excelente, Carlos. ¿Los demás? Profesora, disculpe. Profesora, buenas noches, disculpe. Me gustaría que pueda repetir, por favor, la filmina anterior, porque no me quedó claro cuando explicó la estructura. Claro que sí. Miren, ahí está. Gracias. Gracias a ti, Raquel. El insight
es el descubrimiento que nosotros hemos obtenido después del proceso de empatización. Entonces, el insight puede ser que hayamos descubierto que hay altos niveles de estrés en los estudiantes de medicina porque no conocen de técnicas que les permitan reducir esos niveles de estrés, ¿ya? O puede ser, si nos vamos al caso de la anemia, ahí en el trabajo que está realizando AID, que nosotros hayamos descubierto que el principal motivo por el cual hay anemia en los niños es porque los padres no tienen el tiempo de preparar alimentos que sean saludables y nutritivos para sus hijos. Entonces, esos descubrimientos los tenemos y los convertimos en un insight. Ese insight es este hallazgo, pero tiene una estructura para ser plasmada. Y esta estructura está compuesta por 3 componentes. Los usuarios, que vendrían a ser aquellos a quienes estamos investigando, la necesidad que hemos encontrado, es decir, el insight, y el aprendizaje. Entonces, en este caso, les decía, ¿no? Que acá, en el primer componente, debemos de colocar, ok, los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Continental necesitan, lo que descubrimos, conocer las técnicas de relajación para disminuir sus niveles de estrés. No es que yo voy a poner Juanito, Pepito, Luchito necesita, ¿no? Sino que este grupo de usuarios, la necesidad que hemos identificado y el aprendizaje que va directamente vinculado al título de su problema, porque no va a ser diferente. Yo no puedo encontrar un insight que sea totalmente diferente al problema que estoy investigando, porque recuerden que estos insights son los porqués, son las necesidades, son los hallazgos que nos permiten entender el comportamiento de un grupo de personas o las necesidades de este grupo de personas, ¿no? Ahora, de estos insights salen las preguntas generadoras. La pregunta generadora consiste en una estructura dividida en 4 componentes. Empieza con cómo podríamos o cómo podemos, la necesidad, el para qué y la implicación. Y esta pregunta generadora se despliega directamente del insight. O sea, mi insight, inmediatamente sale mi pregunta generadora. Por ejemplo, ¿no? Si el insight es, los estudiantes de la carrera de medicina necesitan conocer técnicas de relajación para disminuir sus niveles de estrés, mi pregunta generadora es, ¿cómo podríamos hacer que los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Continental conozcan de las técnicas de relajación para disminuir sus niveles de estrés y así tengan una mejor salud mental? ¿Ves? No, mi insight no puede, o mi pregunta generadora no puede ser diferente a mi insight. ¿Y por qué es tan importante obtener una pregunta generadora? Esta pregunta generadora es el resultado de todo el proceso de empatización, porque ya estamos descubriendo en qué necesidad nos vamos a centrar. Y esta pregunta es la que necesitamos para el proceso de co-creación. ¿Por qué? Porque cuando estemos en equipos, todos nos vamos a plantear esta pregunta y nos vamos a concentrar en buscar alternativas de solución que respondan a estas preguntas. Si la pregunta no es clara, si la pregunta está mal estructurada, o es más, si los integrantes del equipo no entienden la pregunta, vamos a empezar a disparar diferentes ideas que van a ser muy dispersas, porque cada uno va a empezar a proponer ideas de acuerdo a lo que entiende, y esto genera que el proceso de co-creación se convierta en un proceso más difícil, en un proceso incluso complicado. Pero si todos los integrantes del equipo entienden que nos vamos a centrar en cómo podríamos hacer que los estudiantes conozcan de técnicas de relajación para ayudar a disminuir sus niveles de estrés y así tengan una mejor salud mental, entonces todos van a disparar a responder esta pregunta. ¿Sí? Entonces, de todo este proceso de empatización, nos llevamos esta pregunta para el proceso de co-creación. Entonces, ahí no sé si se entendió un poco mejor, Raquel.
Sí, profesor, ahora lo entendí. Pasa que cuando explicó lo del el usuario, yo entendí que tenía, o sea, que tenía que hacer por cada uno de mis 5 usuarios, ¿no? Que tengo un experto y 4 que es mi segmento objetivo, pero ahora ya entendí que el usuario va básicamente por el lado del segmento objetivo al que yo me dirijo, ¿verdad? Desde ahí Exacto. parte. Es el segmento y la necesidad que ustedes identifican es del grupo. O sea, lo que más Claro. se está repitiendo, ¿no? Ajá, no de uno, no Luchito tiene tal necesidad, Pepito, no, sino va a haber algo que se repita constantemente. Por ejemplo, si el tema de investigación es el uso excesivo de los celulares en los niños de 2 a 5 años en la ciudad de Huancayo, cuando empiece a entrevistar, cuando empiece a conectar con los padres de familia, con el psicólogo o con el docente, va a haber algo que se repite constantemente. Por ejemplo, María y Julia, ¿no? Me dicen que le dan el celular a sus hijos porque lo utilizan como un elemento distractor, porque el hijo no quiere hacer otras actividades. Si se va repitiendo, ya vamos identificando el motivo, el hallazgo. Entonces, por eso decía, si de repente un equipo todavía no tiene claro cuál es el hallazgo de su grupo de usuarios respecto a lo que piensan, sienten del problema, entonces hay que volver a revisar nuestras entrevistas. Volvamos a revisar nuestros mapas de empatía, que las respuestas están en los usuarios, ¿sí? Es esto bien escondidito, ¿no? Bien, no difícil, pero sí que requiere ser minucioso para descubrir, ¿sí? Gracias, profesora. Sí, en realidad en los mapas de empatía ahí está la respuesta, porque, por ejemplo, nosotros vimos algo en común que tenían, que nos dijeron los 5 usuarios que era lo que más resaltaba, ¿no? Como usted dice, el insight. Así que, bueno, ya entiendo cómo se tiene que hacer el producto académico. Muchas gracias, profesora. Perfecto, gracias Raquel. Y esta es parte inicial del producto académico número 3. Una vez que tenemos los insights, ahora sí, y hemos escogido nuestra pregunta generadora, vamos a pasar al proceso de co-creación, al proceso de que tenemos que ser súper creativos, imaginativos, para encontrar una solución idónea. A ver, ¿qué ven en la fotografía? Primero, ¿qué ven? ¿Qué vemos en esta fotografía? Equipo, estamos, a ver, una niña dentro de un cajón. Muy bien, Nalda. Ajá, está en una caja. Muy bien. ¿Y qué creen que está haciendo en esta caja? ¿Qué está haciendo? Contando los dedos, muy bien. A ver, otro equipo está escondido jugando con el celular, escondiéndose, muy bien. A ver, algo más. Está jugando, muy bien. Muy bien, que nadie lo moleste. Y si está jugando con su celular, que nadie lo moleste. Está en un reto. Una sesión de fotos. Está enojado. Ok. La fotografía que ustedes, a ver, lo han castigado y está en modo berrinche. Puede ser, ¿no? Puede ser. Ajá. A ver, esta fotografía la tomé yo. Ahí está mi hijo metido efectivamente en una caja. ¿Pero qué está haciendo? Esa es la gran pregunta. Él no está en una caja, ¿no? Él está en una nave espacial. Esa es una nave espacial. Lo que tiene en la mano es un control que lo hizo también con un pedazo de cartón y con ese control manipula y
y conduce la nave espacial que lo conduce a diferentes planetas. Entonces cierra la caja y cuando abre está en otro planeta y empieza a investigar sobre dicho planeta. A mi hijo lo tuve toda una tarde metido en esa caja jugando. Entonces, ¿qué sucede? Sucede pues que efectivamente cuando somos niños, nuestra imaginación está al 100%, ¿verdad? Ustedes se habrán podido dar cuenta cómo un niño o una niña se puede emocionar tanto como una caja grande. De repente alguien que es papá, alguien que tiene sus sobrinos, habrá experimentado, ¿no? Que un niño ve una caja súper grande y, uy, me pongo a jugar en la caja. Para mi hijo era una nave espacial, para otro niño podría ser de repente un submarino, una torre, una cueva, una casa, ¿no? Un castillo. Entonces, la imaginación acá vuela. ¿Y qué sucede? Que poco a poco vamos perdiendo esa imaginación, vamos perdiendo la curiosidad, vamos perdiendo la creatividad, porque cuando uno es niño, ¿verdad? O niña, experimenta, prueba, pregunta, ¿cierto? Pero luego entramos a un sistema, ¿verdad? Donde ya todo está establecido. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Empezamos cada vez a preguntar menos, cada vez a tener menos curiosidad. Ustedes se habrán dado cuenta incluso que hasta quizás llegan a un trabajo, te explican cuáles son las funciones que tienes que realizar, cómo lo tienes que realizar y ya no cuestionas, ¿no? Ya no dices, uy, quizás se puede hacer de forma diferente. ¿Y por qué se hace de esta forma? Y si ustedes se han dado cuenta, poco a poco vamos perdiendo esa curiosidad, esa imaginación y por ende también la creatividad, porque la creatividad viene con pensar de forma diferente a lo que ya está estructurado y establecido. Entonces resulta que muchas veces vemos a esta habilidad, que es la creatividad, como una habilidad no importante, ¿no? Nos enfocamos de repente en desarrollar habilidades matemáticas, comunicación quizás, o hasta algunas habilidades blandas como la empatía, la comunicación, la escucha activa, pero nos olvidamos de esta gran habilidad que es la creatividad, que es esta capacidad de pensar de forma diferente que nos va a ayudar a proponer soluciones, ¿no? O generar ideas. Entonces, la creatividad es una habilidad que nos va a permitir distinguirnos y sobresalir incluso en esta etapa en la que nos encontramos, sobre todo en el tema de desarrollo tecnológico, ¿no? Sabemos que dentro de todos los temas de desarrollo social, político, económico, el que más hemos crecido y desarrollado es el tecnológico. Y algunos dicen, pero qué difícil, Miss, el poder competir, por ejemplo, con la tecnología. O a veces escucho, Miss, en otros países, en países desarrollados, las personas están perdiendo sus trabajos ya que están siendo reemplazados por la inteligencia artificial. Y eso es cierto. Hay miles de trabajos que están siendo reemplazados por la tecnología, por la inteligencia artificial, sobre todo los trabajos operativos. Entonces, un estudiante me decía, Miss, ¿y cómo podemos competir con la inteligencia artificial que piensa, no sé, 5.000 veces más rápido que el ser humano? Y es con la habilidad de inteligencia emocional, creatividad, imaginación y curiosidad, porque la creatividad nos lleva hacia la innovación y la innovación nos lleva hacia la evolución. Entonces, poco a poco debemos de ir fortaleciendo nuestra creatividad y hay diferentes técnicas, hay diferentes metodologías incluso para aplicarlas en niños para fortalecer esta creatividad. Entonces, la creatividad es originalidad más utilidad.
¿Por qué? Porque tu idea, aparte de ser original, tiene que ser útil, es decir, tiene que obtenerse resultados eficientes de esta idea, se tiene que utilizar. La creatividad es pensar en cosas nuevas, la innovación es tangibilizar esas cosas nuevas. Entonces, las ideas son inútiles a menos que sean usadas y la prueba de su valor está justamente en su implementación. Entonces, tenemos que ir rompiendo esos paradigmas, ¿no? Y esto hace que tengamos que pensar de forma diferente. Y es así que ahora que vamos a entrar a este proceso de proponer una idea de solución que sea original, sostenible, sustentable, tenemos que dejar fluir nuestra creatividad. Tenemos que pensar de forma diferente. Les voy a pedir que en sus ideas que van a proponer para este producto académico 3, se olviden de voy a hacer una pollada, una chocolatada, voy a hacer voluntariado, voy a hacer una rifa. No, esas ideas no son sostenibles. Esas ideas nacen y mueren y dependen mucho de la buena voluntad de otras personas. Entonces, ahora que vamos a pasar este proceso de co-creación, tenemos que pensar en ideas que sean originales, pero que además se autosostengan. Y es así que vamos a ver justamente el caso de Manuel Laredo. Vamos a ver un videito. No lo hemos visto, ¿verdad? ¿Hemos visto algún video de Manuel Laredo? ¿Recuerdan? Si lo hemos visto en clase. Ok. No, ok. Entonces vamos a ver este video y en este video quiero que ustedes me digan cuál es el problema social que identificó Manuel Laredo, cuál es la solución que le está dando a este problema social o ambiental y qué opinan de esta solución, ¿sí? Quiero que me respondan estas 3 preguntitas después de analizar el video juntos. Entonces, vamos a proceder a ver el video y quiero que se inspiren de este caso, porque quiero ideas de solución bajo este modelo, bajo el modelo de emprendimiento social. Ideas no solo originales, sino ideas que se sostengan solas, ¿ya? Entonces voy a compartir acá. Si se empieza a entrecortar, por favor me avisan. A ver, ahora sí. Vamos a ver el videito y luego respondemos estas preguntitas. Algunas veces pensamos que solamente los Simpsons tienen problemas. Pero no es solamente ellos. Luego nos damos cuenta de que hay problemas como el problema de las llantas, que son un problema global. Allá arriba podemos ver lo que aproximadamente hace unos meses se han quemado casi 10 millones de llantas en Madrid. Y ha habido 9.000 reubicados. Más allá, ven donde se han quemado 3 millones de llantas en mi ciudad, Cochabamba. Y ha habido 0 reubicados. Pero también es importante saber que aproximadamente cada día se botan 4.000 llantas a la calle. Y es un problema terrible. En Bolivia, según datos oficiales, existen aproximadamente más de 30 millones de llantas botadas. Es decir, hay más llantas que personas en este país. Soy Manuel Laredo, soy cochabambino, tengo 35 años y el 2010 tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Había terminado la maestría en polímeros en Barcelona y estaba trabajando como investigador en los programas de innovación Marco Polo. Era un trabajo que me encantaba, un trabajo que ni siquiera me había imaginado que podía realizar. Generalmente cuando eres niño, tu papá te dice que puedes ser dentista, médico, arquitecto, como mi papá, o también puedes ser futbolista, pero nunca te imaginas que podrías tener una cosa así. Pero ¿saben cuál era el problema? No era mi lugar. No sentía que pertenecía ahí. Y el 2010, tomé la decisión de volver a Bolivia. Y fue muy duro. No sé si ustedes tienen un amigo, un hermano, un primo, que ha pasado por una situación similar.
Al volver es muy difícil. No encuentras trabajo, generalmente sientes que estás sobrecapacitado. Y también, a mí también me contaron la misma historia que le contaron a Oscar con la petroquímica. Y aproximadamente el año 2013, cuando estaba tomando la decisión de volver a irme, me hice una pregunta. ¿Cómo puedo, a través de mis habilidades y de mis conocimientos y lo que me gusta hacer, generarme un trabajo, pero que genere un impacto positivo en mi sociedad? Y es así que nació Mamut, que es una nueva construcción de una identidad que yo necesitaba generar en Bolivia. ¿Y en qué consiste Mamut? Consiste en ver ese residuo que tenemos en las calles como un recurso, a través de la tecnología, y convertir todas esas llantas que están botadas en estos pisos amortiguantes. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la generación de ciudades sostenibles, a través del reciclado de la llanta. ¿Qué hacemos? Vamos donde los acopiadores. En Bolivia, la gente acopia llantas, pero sin saberlo. Son los gomeros o los reencauchutadores. Es así que nosotros hemos ido a ellos y les hemos comprado esos cauchos y a través de un proceso de reciclaje hemos picado ese caucho y lo hemos transformado en estos pisos, aplicando una tecnología que ha sido desarrollada por ingenieros bolivianos. Es un know-how que hemos creado nosotros, porque si hubiéramos tenido que comprarlo, hubiera sido imposible desarrollar el proyecto. Y es así que con estos pisos generamos áreas seguras, como parques infantiles o como gimnasios, donde estamos mejorando la calidad de vida de la gente. Con este proyecto hemos logrado generar la reutilización de 126 toneladas de caucho reciclado. Lo que ustedes ven aquí es un parque infantil en la Plaza Baroa, en La Paz. Y esto ha generado que nosotros reutilicemos caucho de aproximadamente 27.410 neumáticos, impactando en la vida de 300.000 personas. Pero una cosa importante que decir es de que una empresa que se está generando en un mercado tan pequeño como el boliviano necesita exportar. Y es así que Mamut en los últimos años ha tenido la oportunidad de exportar a Panamá y a Paraguay. Y eso es debido a que nuestro producto es un producto que está competitivo a nivel global y solamente puedes tener competitividad a nivel global si tienes un know-how, si tienes algo que tú generas sobre el conocimiento. Y es así que Mamut es una empresa social, que con tecnología está generando un impacto positivo en el mundo, siendo sostenible económicamente. Generamos triple impacto: retorno económico, retorno social y retorno medioambiental. Y esto nos ha permitido generar varios premios nacionales y varios premios internacionales. En 2006, Mamut ha sido catalogada como la empresa de mayor impacto por la OEA. Y en agosto de este año, Premios Latinoamérica Verde nos ha premiado como la empresa de mayor impacto en el manejo de residuos sólidos, demostrando que con talento boliviano se puede hacer proyectos y que sobre todo cuando uno se enfoca a dar soluciones locales puede tener un comportamiento y una oportunidad de conectarse globalmente. Pero yo quiero hacerles una reflexión. ¿El problema de las llantas es el único problema que tenemos? Todos sabemos que el mundo tiene bastantes problemas. Uno, por ejemplo, es el agua. Aproximadamente a 100 kilómetros de La Paz existe Wi-Fi, pero no hay agua potable. Todas esas comunidades están teniendo que comprar gaseosa, porque es más barata que el agua potable que pueden comprar. O un problema que ha pasado recientemente aquí, en la cuesta de Sama. No es un problema solamente de Tarija. Este es uno de los problemas más grandes que tiene Bolivia. Los bosques se están quemando. Y es específicamente porque actualmente no tenemos empresas que generen prevenciones forestales. O la oportunidad de generar ropa sostenible, como la que tengo aquí específicamente, que son unos lentes de bambú que logran presentar estos ecosistemas. O también que solamente el 5% de los jóvenes en Bolivia tienen un trabajo estable. Y eso es lo que hablaba Daniela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les estamos enseñando a estos jóvenes en la universidad? Que cuando salen no tienen la oportunidad de insertarse en la sociedad. ¿Y quién es el encargado de dar estas soluciones a estos problemas? El Estado.
pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienes la suficiente cantidad de recursos o generalmente no tienes la capacidad de ver que existe ese problema que un ciudadano puede ver. Y esto, en vez de ser un problema, puede ser una oportunidad. Una oportunidad de buscar ese problema y convertirlo en una solución. ¿Y cómo? A través de las empresas sociales, que juntan el beneficio económico con el beneficio ambiental y el beneficio social. Pero queda un poco bailando la idea, ¿no? ¿Qué es una empresa social entonces? Generalmente creemos que una empresa tiene como único objetivo dar dividendos a sus accionistas. Y por otro lado, creemos que las fundaciones o las ONGs están para resolver los problemas. Pero los dos tienen un enfoque diferente. Muchas veces las ONGs no pueden sostener la forma de dinero de cómo levantar esos proyectos. Y ahí es donde nace la empresa social. Mezcla la oportunidad de generar dividendos a los accionistas, generando un impacto positivo en la sociedad. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos lograr esto? Utilizando metodologías de innovación. Esta metodología de innovación la utilizan en Estados Unidos para hacer, no sé, WhatsApp o Spotify, ¿no? Consiste en tener una idea, convertirla en un modelo de negocio, después generar un plan de negocio, generar un financiamiento, construir el proyecto, comercializarlo, porque la innovación está en convertir la tecnología y introducirlo a un mercado. Y luego, la oportunidad de escalar ese proyecto. Lo que nosotros necesitamos son proyectos que tengan efecto multiplicador y que puedan replicarse en todas las comunidades. Y también, ahí me hacen una bonita pregunta que me dicen, ¿y la idea de dónde nace? ¿De dónde te nació tu idea, no? ¿Cómo te nació tu idea? Viajando, saliendo a la calle, saliendo a tu barrio, tienes la oportunidad de ver tus problemas. Y mucho mejor si los enfocas a la solución de los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son el nuevo paradigma de desarrollo del planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que buscan generar un desarrollo económico, pero preservando la vida de las generaciones futuras. Si tú tienes una idea que puede trabajar sobre el tema del fin de la pobreza, o puede trabajar en el tema de salud, educación, igualdad de género, agua, consumo responsable, alianzas por objetivos, tú vas a tener la oportunidad de enfocarte a qué es lo que quiere el ser humano actualmente y solucionar problemas que pueden convertirse en tu trabajo y además que tienen muchísimo apoyo internacional. La otra pregunta que me hacen, o bueno, la excusa que siempre escucho, es que no tengo dinero. Nadie te va a dar dinero si estás echado en tu cama. La metodología de innovación prevé esta situación. Después de que tú tienes una idea, generas un modelo de negocio. Y con el modelo de negocio, tú generas un producto mínimo viable. Esa baldosa que están viendo allí, la hemos hecho en la cocina de mi mamá, ¿no? Ha sido bien interesante porque ha llegado y lo primero que ha visto ha sido un destrozo en su cocina. No se ha puesto a pensar que estábamos haciendo una innovación. Y ahora este piso que estamos haciendo aquí, lo hacemos en nuestra fábrica. Después de esto, tú puedes participar en concursos o puedes participar en aceleradoras y puedes generar un capital semilla. Pero el capital semilla, que aproximadamente va entre $3,000 y $4,000, no es para que te vayas a tomar con tus amigos o a comer un plato. Ese es el dinero que tú necesitas para llegar al siguiente levantamiento de capital, que es el Venture Capital. Sí, una cosa bien interesante es porque cuando nosotros ganamos el premio Innova Bolivia, nos dieron un capital semilla de $4,000 y yo renuncié a mi trabajo. Y todo ese tiempo que yo estaba trabajando en el plan de negocio, lo financié con ese dinero. Y mi papá, que ahora está presente aquí, me decía, ¿y cuándo te vas a poner a trabajar? Me decía, ¿no? Y no se daba cuenta de que esa era la característica que yo estaba generando para llegar a ese levantamiento. La verdad tenemos mucha suerte, porque como me comentaban, nuestro ecosistema no está muy bien desarrollado. Pero yo tuve la oportunidad de que el Banco Visa nos dé un Venture Capital de $50,000. Con eso hicimos el proyecto, construimos la planta y luego llegamos a vender, ¿es verdad?
una de las cosas más difíciles, y es uno de los miedos más potentes cuando haces un producto nuevo en un mercado nuevo, es, ¿va a funcionar? ¿Alguien me va a comprar basura? Y nos compran, ¿no? Y nos compran porque soluciona un problema de la vida de las personas. Y es así que comenzamos a generar la oportunidad de llegar a capitales tradicionales, es decir, a la banca tradicional. Actualmente nosotros nos quedamos en la etapa de escalamiento. Hemos participado con una empresa de aceleramiento que está en Washington, D.C., que se llama Agora, que ha revisado todo ese impacto que les estoy contando y nos ha dado un stamp. Y con ese stamp hemos clasificado al SOCAP. Y el SOCAP es como el mundial de las empresas sociales. Es donde están los capitales de impacto. Esos capitales que les importa el dinero, pero también les importa qué impacto generas con ese dinero. Una de las cosas que quiero dejaros para el final de la charla es que se hagan esa misma pregunta que me hice yo hace un rato. ¿Cómo puedo, a través de mis conocimientos, de lo que he aprendido en la universidad, de lo que he aprendido en el trabajo que hago todos los días, solucionar un problema de mi sociedad, que además me permita tener un trabajo bueno y que genere desarrollo económico en mi región? Porque no sé ustedes, pero yo personalmente no quiero vivir en otro país. Quiero vivir en una Bolivia mejor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces acabamos de ver este caso de Manuel Laredo. A ver, los escucho, las escucho. A ver, vamos, ¿qué problema social o ambiental identificó Manuel Laredo y cuál ha sido la solución que le ha dado y qué piensa de esta solución? A ver, vamos. Excelente. Vamos, José Luis. Buenas noches, doctora. Una reflexión muy interesante, porque nosotros los seres humanos tenemos ideas, pero tenemos varias ideas, ¿no? Y sobre todo tiene que existir una capacidad de decisión y actuar para lograr objetivos. Como en el caso del video, o sea, Bolivia tiene cantidad de llantas inservibles y lo que ha hecho él es recolectar todas esas llantas para convertir en un producto de los pisos y de esa manera solucionar el problema ambiental y paralelamente generar dinero, o sea, capital, como en una empresa tradicional uno constituye y genera acciones dividendos, pero en una empresa social actúan tres elementos. Se soluciona un problema ambiental y paralelamente generas dividendos, economía. Eso es una empresa social. Gracias, doctor. Excelente, muchísimas gracias, José Luis. Muy buena síntesis y análisis del video, gracias. A ver, Jonathan también nos dice, crea una idea a través del problema de los neumáticos y transforma en un producto que genera rentabilidad en diversos puntos de venta. Toma la decisión con miedo, pero sabía que podía con el proyecto y afrontar los nuevos retos. Excelente. A ver, vamos con Frank. Profesora y compañeros, buenas noches. Bueno, solamente quería mencionar el tema de una realidad en nuestro país. Lo que viene a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Estoy estudiando una carrera aquí en la Continental, pero también sigo a la par otra carrera que es ingeniería química, ¿no? Pero el detalle es que, por ejemplo, en otra carrera o sea, en resumen, no nos enseñan bien algunos temas, ¿no? Que nos podrían facilitar para así poder fabricar o innovar. Entonces, ese es como un obstáculo, esa es una barrera que a nosotros tal vez en el Perú hace que no seamos
innovadores, ¿no? Pero de todas formas, creo yo que como dice el del video, el conferencista, que está en nuestras manos, ¿no? Pero sería muy bonito que nuestro Estado, desde el gobierno central, pues invierta más en educación para que así de esa forma podamos lograr este tipo de innovaciones. Eso sería todo, profesor. Gracias, Fran, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿no? Manuel Laredo encuentra un problema ambiental eh, de gran impacto en su ciudad, ¿no? Y miren cómo él empieza este proceso de encontrarse y ver qué es lo que realmente quiere y cuál es su propósito, porque al inicio él se fue a estudiar una maestría, estaba trabajando en una buena empresa, un buen sueldo, entonces tenía estabilidad ahí económica, pero él mismo dice, no me hallaba, quería hacer algo por mi país. Y es así que decidió renunciar, regresar a su país y empezar en algo con propósito. Y es así que empezó a identificar que en qué problema podría o con qué problema podría empatizar para encontrar una oportunidad de negocio ahí y al mismo tiempo impactar de forma positiva en la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Y entonces se encuentra esa gran problemática del desperdicio, la contaminación de neumáticos, ¿no? Y sin tener, digamos, un conocimiento total o incluso hasta una idea concisa, dio el primer paso. Quiero hacer algo al respecto y voy a proceder a investigar, a probar, a experimentar hasta encontrar una idea que sea útil y original. Y es así, pues, que después de un proceso crea esta empresa, ¿verdad?, que se llama Mammoth, donde vende y ahora exporta también estos pisos, ¿no?, que están hechos por el desperdicio o de los neumáticos. Entonces, imagínense, encontró ahí, en ese problema, recursos que ya nadie utilizaba y le está dando una segunda vida, está transformando. Pero lo interesante de este modelo de negocio, de esta idea, es que no depende del Estado, es que no depende de la caridad, no depende de la ayuda de alguna organización, sino que su propia idea convertida en un emprendimiento social permite que funcione y que sea sostenible. A mayor ventas, está ayudando a reducir la contaminación ambiental, pero también está obteniendo rentabilidad, lo que le permite seguir impactando de forma positiva con este gran sueño que él tiene. Entonces, hace un modelo súper interesante y es así que nosotros debemos de buscar ahora ideas sostenibles para resolver el problema que hemos seleccionado en equipo, ¿sí? Ahí Dante tenía la mano levantada, ¿sí, Dante? ¿Sí, Dante? Ahora sí, ¿sí, Fran? Y bueno, profesora, también debemos resaltar de que, que nosotros, como futuros profesionales, deberíamos seguir estos pasos, ¿no? Este ejemplo, porque como hemos podido ver, si nos comparamos con un país súper desarrollado que viene a ser China, por ejemplo, y en China innovan muchas cosas. Y pues si vemos algo novedoso es proveniente de ese país, entonces creo yo que ya es hora de que nosotros hagamos algo al respecto, ¿no? Y también innovemos al igual que otros países. Gracias. Excelente, muy bien, Fran. Claro que sí, ¿no? Y las oportunidades están en la solución de los problemas. Tenemos tantos problemas ambientales, sociales, que necesitan de ideas nuevas, de ideas refrescantes. Entonces, si uno empatiza realmente con el problema, conoce respecto al problema desde el campo, entonces vas a poder dar una solución idónea, una solución que te permita realmente impactar. Y cuando haces algo que te genere propósito, en verdad te da una vida también satisfactoria. Por ejemplo, podemos ver acá en el Perú
que tenemos una tala indiscriminada de árboles, ¿verdad? Que la industria maderera pues está poco a poco acabando con los árboles, y al depredar los árboles también se depreda flora, fauna, ¿no? De ahí. Entonces, yo leía hace algún tiempo data estadística que realmente me llamaba muchísimo la atención y me generaba pues mucha angustia, porque una gran preocupación que tenemos los padres es ¿y qué recurso les vamos a dejar a nuestros hijos, no? Y es así que también empecé a pensar y decir, oye, ¿cómo podemos ayudar a que por lo menos haya reforestación, ¿no? Entonces, en verdad, empecé a reforestar. Me acuerdo que cuando se lo comenté a mi esposo, me decía, si tú no sabes absolutamente nada, ni de árboles, ni de reforestación, ni de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a empezar un proyecto así? Y entonces se empieza con miedo, sí, pero das el primer paso. Con miedo avanzas, ¿no? Y poco a poco las cosas se van acomodando y te vas dando cuenta que no eres el único o la única que tiene ese propósito, que hay personas que también están luchando por ese mismo propósito. Y es así que yo encontré una zona muy interesante. Ustedes deben de conocer la zona de Oxapampa, ¿no? Que es reserva de biosfera. Y encontré un lugar como que a unos 40 minutos de la misma ciudad, y empecé a reforestar, y empecé primero con algunos plantones, ¿no? Y cada vez se va incrementando, y sobre todo con algunas especies que están extinguiéndose, ¿no? Y ahí encontré otro proyecto también de reforestación, ¿no? Donde estamos sacando un proyecto también, un tipo de turismo ecológico. Entonces, da el primer paso a ese problema que a ti te indigna, o a ese problema que te apasione, que te preocupe, porque vas a encontrar a varias personas en ese mismo camino, pero sobre todo vas a lograr tener una satisfacción porque es algo que tú estás haciendo que pueda ayudar a transformar el mundo, aunque suene muy cliché, ¿no? Que suene ya como que muy trillado, pero para eso estamos, ¿no? Acá, para dejar una huella positiva. Y estos emprendedores sociales lo entienden perfectamente. El único objetivo acá no es el dinero. El objetivo es cómo puedo ayudar a resolver este problema, ¿no? Y el dinero va paralelamente. Entonces, quiero que sus ideas, por favor, sean espectaculares, sean ideas súper interesantes. Y para ello, nosotros vamos a utilizar el proceso de co-creación con la técnica de la lluvia de ideas, que de repente ustedes ya han utilizado esta técnica. Lo primero que tenemos que hacer para esta técnica es que tenemos que reunirnos todos en equipo para este proceso de co-creación. Todos debemos de estar de forma sincrónica en ese momento de co-creación. Debemos de dejar de lado los prejuicios, de tener, ay, esa idea de, ay, eso no va a funcionar, eso es muy loco, o el cuestionar las ideas de nuestros compañeros. Todas las ideas son bienvenidas. Este es un principio básico en este proceso de co-creación. Tenemos que asumir que todos tenemos algo que aportar. No es que yo tengo más experiencia, sé más, y mis ideas son más robustas o más interesantes que las tuyas. No, todos estamos en la capacidad de proponer ideas interesantes. Y ahora, el tercer principio es: escribe grande tus ideas. No te avergüences, no te cuestiones, porque de las ideas más locas salen las ideas maravillosas y de impacto. Entonces, estos son los tres principios que debemos de tener en nuestro equipo de trabajo. Y luego pasamos a este proceso de lluvia de ideas. Se lo voy a explicar así sencillo. Para poder encontrar una idea que nos ayude a resolver el problema que hemos seleccionado, lo primero que debemos hacer es que todo el equipo tenga en claro cuál es su pregunta generadora. Porque recuerden que lo que nosotros vamos a hacer es responder y darle solución a esta pregunta generadora. Entonces, sugiero que para este proceso de co-creación todos nos conectemos vía Meet y tengamos un documento compartido o una pizarra colaborativa. Puede ser Jamboard
puede ser Mural, puede ser Miro, cualquier herramienta colaborativa que ustedes manejen. Tenemos acá, ponemos la pregunta y ahora sí todos en un espacio de 10 a 15 minutos vamos a empezar a escribir cada una de nuestras ideas, cada una. Es decir, por ejemplo, Edwin escribe su idea, Pepito escribe su idea, y cada uno debería de proponer mínimamente 10 ideas. Entonces, si somos 5 en el equipo, vamos a tener 50 ideas, 60, 70, 100 ideas, ¿no? La mayor cantidad de ideas es mucho mejor porque va a permitir seleccionar y filtrar una idea idónea. Este proceso de co-creación es individual, pero al mismo tiempo grupal. Individual, ¿por qué? Porque nos vamos a dar un lapso de tiempo donde cada uno, sin conversar, sin interactuar con sus compañeros, va a empezar a escribir todas las ideas que se le ocurran. Y grupal, ¿por qué? Porque vamos a estar viendo también las ideas de nuestros compañeros. Puede ser que en algún momento me bloquee y diga, uy, a la sexta idea ya no se me ocurre otra idea. ¿Puede pasar? Por supuesto. Entonces, ¿qué hago? Veo lo que están escribiendo mis compañeros y ahí me va a surgir otra idea o voy a complementar la idea de mi compañero. Entonces, para este espacio podemos darnos unos 10, 15, 20 minutitos en este proceso de co-creación. Ahora, la segunda etapa o el segundo paso de esta metodología de la lluvia de ideas es, ahora sinteticemos nuestras ideas. Acá, en esta primera etapa, digamos que tenemos 60 ideas, ¿sí? Vamos acá con 60 ideas. Ahora, tenemos que analizar y leer estas ideas y nos vamos a ir dando cuenta que hay ideas que son muy similares, ideas iguales o ideas que se pueden complementar. Entonces, el segundo paso es sintetizo estas ideas. Procedo a unir aquellas ideas que son similares, que se pueden complementar entre sí y las voy uniendo en grupos. Entonces, en este proceso de sintetización, nos vamos a dar cuenta que de las 60 ideas se transforman en 3, en 5 o en 6 ideas, ¿no? Entonces, vamos reduciendo la cantidad de ideas, pero también las vamos haciendo más robustas porque vamos complementando, ¿no? Una idea más profunda. Luego, digamos que hemos obtenido 3 ideas centrales y estas ideas las empezamos a explicar. Idea 1, ¿en qué consiste? Idea 2, ¿en qué consiste? E idea 3, ¿en qué consiste? Este proceso de escribir cada idea es súper importante que lo hagamos en equipo y que todos los integrantes entiendan en qué consiste la idea 1, entienden la idea 2, la idea 3, porque vamos a pasar ahora a seleccionar la idea que sea más impactante, de mayor alcance. Entonces, si yo no tengo claro en qué consiste la idea 2, no voy a poder hacer una votación objetiva, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos las 3, o las 4, o las 5 ideas, vamos a proceder a votar. Y para el proceso de votación, cada uno tiene un voto y cada uno de forma individual escoge la idea que más le agrada, la idea que considera que va a generar mayor impacto. Entonces, acá pasemos este proceso de votación. Entonces, digamos que la idea 2 es la que tiene mayor puntaje y el último punto es explico. Entonces, ¿en qué consiste la idea 2? ¿Cuáles son los beneficios y cuál es el impacto? Entonces, de todo este proceso de co-creación, vamos a escoger una idea que responda directamente a la pregunta generadora y que responda también al problema que estamos investigando. No puede ser que mi idea de solución sea distinta a mi pregunta generadora o a mi insight o al problema que estoy investigando, ¿no? Si estoy investigando sobre la anemia, mi idea de solución tiene que ser sobre ese tema, ¿no? Va a ser ayudar a reducir la contaminación ambiental con esta idea, ¿no? Entonces, ese es todo el proceso que nosotros tenemos que hacer para el producto académico número 3. Lo voy a explicar rapidito y luego pasamos a las preguntas. Se nos ha ido volando el tiempo. Y miren, el producto académico número 3 es una continuación del producto académico número 2, donde van a presentar también en PPTs la continuación del trabajo. Tenemos el problema, ¿verdad?
con el vínculo al objetivo de desarrollo sostenible, que es algo que obtenemos del producto académico 2, vamos a escribir los 3 insights con sus 3 preguntas generadoras. Vamos a escoger un insight con su pregunta generadora y explicar por qué es que hemos elegido ese insight. Y acá la idea seleccionada, pero aquí en este criterio no es solo acá. Esta es mi pregunta generadora y esta es mi solución. No, tienen que mostrar el proceso de co-creación, este proceso de cómo han obtenido la idea final. Entonces, ustedes tendrán que mostrar en la PPT lo que les acabo de enseñar, cómo ha sido este proceso de co-creación donde todos han propuesto sus ideas, luego donde han sintetizado la información, donde han explicado las ideas que han quedado, donde han hecho el proceso de votación y la selección de la idea al final. ¿Ok? Entonces tiene que darse todo este proceso. Recomiendo que utilicen un documento compartido o una pizarra colaborativa y aparte de los pantallazos que los pongan ahí en la PPT y se muestre el proceso, también me pongan el link de esa pizarra colaborativa para ver cómo ustedes han seguido este proceso, ¿sí? Si, por ejemplo, yo pongo mi pregunta generadora y pongo mi idea de solución sin explicar el proceso, eso me valdrá un punto, ¿ya? Entonces, ahí se les está pidiendo el tema de las evidencias y el proceso de ideación. Luego, el tema de mostrar, pueden poner 5 o 4 reflexiones o aprendizajes que han obtenido de este proceso de ideación. Y en esto consiste el producto académico número 3, que igual la siguiente semana vamos a reforzar. Ahora sí, preguntas, dudas antes de irnos. Sí, vamos, José. Profesora, disculpe, tiene que ver con el tema, ¿existe alguna norma, alguna ley para constituir este tipo de empresas sociales o es normal como una empresa tradicional? Es normal como una empresa tradicional y digamos, la formalización es tal cual, solo que el propósito, la visión que se tiene es distinta, ¿no? Claro. Mientras que la empresa... Ujú. Ya, perfecto. Me imagino que este trabajo que vamos a hacer, el producto número 3, está orientado a formar una empresa al final, ¿no? Tengo por Sí. entendido eso. Perfecto. Exacto, exacto, porque la idea que ustedes propongan tiene que convertirse en un modelo de negocio, tal cual hemos visto el caso de Manuel Laredo. Entonces, sí, está orientado a ello, porque es la única forma de que su idea impacte en el tiempo, ¿no? Como les decía, si yo hago una chocolatada, busco auspiciadores que me ayuden, hago la chocolatada y ya está. Acabó, digamos que la situación de ese grupo de personas no cambió. Pero si logro que, no sé, se encuentre trabajo en ese grupo de personas o que logren estudiar, ¿no? Entonces el impacto es duradero, ¿ya? Y además, ¿qué pasa? Que hay muchas iniciativas que como dependen del Estado, que como dependen de alguna organización a nivel económico, se acaba esa ayuda, se muere la idea, no puede sostenerse solita. Entonces su idea tiene que tener este modelo que acabamos de ver de Manuel Laredo. Sí, Lourdes. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lo he entendido en el sentido de que tenemos que hacer todo el proceso, ¿no? Empatizar, definir, idear, prototipar y finalmente evaluar. Eso es lo que yo he podido comprender, ¿no? En segundo lugar, mi inquietud es la siguiente. ¿Necesariamente tiene que tener relación con el producto académico 2? Sí, eso es, el trabajo es, como les había explicado la primera clase, es consecutivo. El producto 2 amarra al producto 3 y el producto 3 está amarrado también a la evaluación final.
Entonces, no podemos hacer en el producto académico 3 un tema diferente al del producto académico 2, porque recuerden que el insumo lo estamos obteniendo del producto académico 2. Si yo quisiera cambiar de tema, tendría que hacer lo mismo, o de nuevo, el producto académico 2. Quiere decir que la idea de negocio del producto académico 2 tiene que continuarse en PAE 3. Exacto, hasta la evaluación final. Gracias, Lourdes. Perfecto, entonces muchísimas gracias por su atención. La siguiente semana igual vamos a reforzar el producto académico, ¿sí? No, ya en marcha no. La idea tiene que ser una idea que nazca de ustedes desde cero. Puede ser que pueda inspirarme en alguna otra idea, sí, pero tiene que funcionar y surgir desde ustedes desde cero, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por su atención, que tengan una bonita noche, un bonito fin de semana, nos estamos viendo el día jueves a las 7:45 de la noche. Gracias por su atención, buenas noches, Fran, Verónica, Jonathan, Raquel, Jean Paul, Lourdes, Lucía, Nalda, Jonathan, nos vemos, Reinaldo, Ricardo, Ben. Buenas noches, Miss. Nos vemos, Henry, José Luis, Gerson. Nos vemos, Lourdes, un abrazo, Dayana, Cristian, Reinaldo, Marjorie, buenas noches. Buenas noches, Alex, Alexandra, Ángela, buenas noches. Nos vemos, Gerson, cuídate. Buenas noches, profesor, hasta luego. Hasta luego, Fran, cuídate. Nos vemos, Judith, Alexandra, Verónica, un abrazo, cuídate.